con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 127 y con él concluimos el apartado sobre el Nuevo Testamento. Dice así: el Evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de lo que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. Aquí hay dos citas, una de Santa Cesaria la Joven y otra de Santa Teresa del Niño Jesús, dos citas sobre el Evangelio, que luego lo haremos si Dios quiere. Pero aquí se nos habla del Evangelio cuatriforme. La verdad es que esta expresión, el Evangelio cuatriforme, pues es posible que no sea muy familiar. En el programa de ayer distinguíamos entre evangelio y evangelios, y decíamos que lo más correcto es hablar del Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, porque uno es el Evangelio, aunque tenemos 4 libros, los evangelios canónicos, ¿no?, reconocidos como los 4 libros compuestos que recogen el auténtico evangelio de Jesucristo. Decíamos que la palabra evangelio, cuál era su origen, cómo se recoge 77 veces, creo recordar, en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Bien, hecha todas esas afirmaciones, creo que la palabra cuatriforme, en primer lugar, pues nos evoca algún tipo de reminiscencias en nosotros que es bueno y es hermoso que las expliquemos. Recordáis que en el arte cristiano, especialmente en el arte medieval, se han solido simbolizar los 4 evangelistas con 4 imágenes o con 4 figuras. El Evangelio de San Mateo ha sido simbolizado con la imagen de un ángel o un hombre con alas. El Evangelio de San Marcos ha sido simbolizado con la imagen de un león. San Lucas con la imagen de un buey o un toro o un novillo. Y San Juan con la imagen de un águila. Bueno, esto es algo muy común en el arte medieval, y quienes son amantes del arte románico, sin duda alguna, esto se le suele llamar el tetramorfos. El tetramorfos, esas 4 imágenes con las que cada una se simboliza uno de los 4 evangelios, tiene una gran fuerza en el arte de la Edad Media. El arte románico pues representó siempre la visión de la divinidad en formas iconográficas. Y entre las más destacadas por su importancia estaba pues aquellas que destacaban la majestad de Dios, la majestad del Señor. Majestas Domini, el Pantocrátor también, es decir, la imagen de la divinidad de Jesucristo, su soberanía. Es muy propio, digamos, de ese subrayado es muy propio del medievo. Es la imagen de Cristo Rey, la soberanía de Jesucristo. Y en ese contexto, esa Majestas Domini, esa majestad del Señor, muchas veces iba acompañada de su corte celestial, de los 4 evangelistas y los 24 ancianos, que son como su manto y su corona. Y el tetramorfos, que la palabra tetramorfos es de origen griego, tetra es 4 y morfos forma, o sea, de 4 formas, el tetramorfos son las figuras de los 4 evangelistas que rodean el trono de Dios. Es la expresión evangélica, que es alegórica, que es mística, que es simbólica y que, relatada por distintos libros de género apocalíptico, que ahora haremos mención a ellos, ¿no?, aparece la figura de Jesucristo y las 4 figuras de los evangelistas. Suelen acompañar esta imagen como si fuesen estos 4 notarios, como si esas 4 imágenes del hombre alado, del león, el buey y el águila fuesen como notarios neotestamentarios, notarios del Nuevo Testamento, ¿no?, notarios de la palabra de Dios.
Por eso suelen portar un libro. Un libro, bueno, pues suele ser así. Por ejemplo, el Pórtico de la Gloria, el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que es la mejor representación de las descripciones apocalípticas en la historia medieval. Bueno, hay muchos lugares también, por ejemplo, en las iglesias de Sangüesa, de Carrión de los Condes. Existe, por ejemplo, en Boarbes de Ojeda, en Palencia. Verdaderamente el románico es maravilloso a la hora de describir esa majestad de Jesucristo y esos 4 evangelistas que son como notarios, que toman nota, ¿no?, de ese culmen de la revelación, que se expresa en Jesucristo. Bien, entrando un poco con más detalle, pues vamos a ver. San Mateo se simbolizó con la imagen de un hombre con alas, o con un ángel, porque su evangelio comienza con la lista de los antepasados de Jesús. Si os acordáis, el evangelio de Mateo, Mateo 6, capítulo 1, ¿cómo comienza el evangelio de Mateo? Haciendo la genealogía de Jesucristo. Uno se acerca al evangelio de Mateo y así empieza. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, comienza San Mateo con la genealogía de Jesucristo. Esta lista es de gran valor para este evangelio porque representa a Jesús como el hijo de David, el más importante de los reyes, e hijo de Abraham, el padre del pueblo de Dios. Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a su perfección la historia del pueblo de Israel. Es como es engarzar a Jesucristo en la historia del pueblo de Israel. Mateo quiere afirmar que Jesús lleva a la perfección pues todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Y por eso esta lista de mensajes suele tener como 3 periodos, ¿no? Y en cada uno se compone de 14 generaciones. Bueno, ahí habla, por lo tanto, en ese contexto es un hombre con alas. O sea, Mateo está representado como un hombre con alas. ¿Por qué un hombre con alas? Porque Jesús tiene una genealogía que por una parte es Dios, de ahí las alas, hace referencia a un ser angélico, pero también un hombre, porque tiene su descendencia de David, de la genealogía, es hijo de Abraham, es hijo de David. Hombre con alas porque está como subrayando la doble condición de Jesucristo, humano-divina o divino-humana. Que, como digo, el Evangelio de San Mateo especialmente lo subraya, subraya que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Bueno, he aquí por qué el Evangelio de San Mateo es representado como un hombre con alas. El de Marcos es el león. Suele ser como simbolizado como un león porque el Evangelio de Marcos comienza con la predicación del Bautista en el desierto. Así como Mateo comienza con la genealogía, uno va al Evangelio de San Marcos, lo abre y dice: comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Voz que grita en el desierto: preparad el camino al Señor. Es decir, el Evangelio de San Marcos se abre con Juan el Bautista, la predicación en el desierto, donde había animales salvajes. Su Evangelio fue el primero en escribirse. Luego hablaremos un poco de ello, pero sin duda, muy probablemente el Evangelio de San Marcos fue el primero en escribirse y sirvió como texto catequesis para la preparación de los primeros cristianos, ¿no? Es el Evangelio más corto. Y el hecho de que comience presentando a Juan Bautista en el desierto es muy importante. A nosotros quizás esto nos pilla muy lejos, pero es muy importante porque para el pueblo de la Biblia el desierto representaba, entre otras cosas, el lugar en el que se fraguan los nuevos proyectos, ¿no? Vamos al desierto porque están haciendo algo nuevo. Juan Bautista se da a conocer en el desierto. Se está preparando
al pueblo para la gran novedad. Cristo también comienza su ministerio marchando al desierto. Bueno, pues por lo tanto, la voz del león simboliza la voz de los profetas que son capaces de clamar en el desierto. Por lo tanto, Juan Bautista aparece como el león. El león que con su rugido nos llama y despierta nuestra conciencia. Es el profeta que denuncia la injusticia, que apuesta por la novedad que va a aportar Jesucristo. Nos retiramos al desierto, que es un lugar de combate, en el que se combate con el mal, pero en el que también del que viene la gran novedad, ¿no? Bueno, lógicamente tenemos que hacer un esfuerzo de meternos en la simbología del momento, etcétera, etcétera. Alguno podría decir, bueno, estas imágenes no son un poco forzadas. Bueno, es que lo que no podemos es nosotros pretender interpretar los evangelios correctamente desde las simbologías actuales del siglo XXI. No, hay que conocer el contexto bíblico, semítico, etcétera, pues para poder interpretar, ¿no? Por lo tanto, Mateo es el hombre alado, el hombre con alas, para simbolizar su genealogía humana, su genealogía del Antiguo Testamento, a la vez que su origen divino, ¿no? Así como el Hijo del Hombre. Marcos, la imagen del león, es la imagen del profeta que viene del desierto, imagen de Juan Bautista, que es el precursor, y Jesús también que tiene como primer signo ir al desierto, para que en él enfrentarse al mal y dar origen a una vida nueva. Lucas, estamos explicando el tetramorfos, o sea, es decir, esa cuádruple forma en la que se representan los evangelios. Lucas es simbolizado como un buey o un toro o un novillo. Bueno, no es difícil distinguir eso cuando uno ve pues algún tipo de representaciones. Bueno, pues no queda claro si buey o toro o novillo, pero bueno, eso es un poco lo de menos, ¿no? ¿Cómo comienza el evangelio de San Lucas? ¿Cuál es el comienzo? Si hemos dicho que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo, el Evangelio de Marcos comienza con Juan predicando en el desierto, uno va al Evangelio de Lucas y comprueba que se inicia con la visión de Zacarías en el templo. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. O sea, son los padres de Juan Bautista, ¿no? Zacarías e Isabel. Es una visión que Zacarías tiene en el templo en el cual se sacrificaban animales como bueyes, terneros, ovejas, ¿no? Y el Evangelio de Lucas comienza y termina en el templo. Los Hechos de los Apóstoles, que constituyen la segunda parte del Evangelio de Lucas, pues también concluyen en el templo, los apóstoles predicando en el templo, ¿no? Si en el Evangelio encontramos el camino de Jesús, en los Hechos también tenemos el camino de las comunidades que siguieron a Jesús. El libro de los Hechos termina llegando Pablo a Roma, ciudad que para Lucas representa los confines del mundo. Los confines del mundo. Es por lo tanto, este es el subrayado especial, ¿no? O sea, por lo tanto, ¿por qué se representa el toro o el buey y el novillo? Porque en el templo de Jerusalén se sacrificaban animales, ¿no? El sacrificio superior era el del ternero, o el del novillo, el del toro. Era expresión del sacrificio en el templo de Jerusalén. Nosotros sabemos que el sacrificio de los sacrificios, el que verdaderamente tuvo capacidad expiatoria y purificatoria, no fue el sacrificio de los animales, sino fue el sacrificio de Jesucristo. A nosotros no nos purifica, no nos santifica, no nos redime la sangre de los animales, sino la sangre redentora de Jesucristo. Pero
la sangre de los animales del Antiguo Testamento, esa que era sacrificada en el templo de Jerusalén, prefiguraba, era una evocación de la sangre redentora de Jesucristo. Pues bien, el Evangelio de Lucas, que como digo, se abre con el episodio de Zacarías, el sacerdote del templo, ¿no? Tiene como imagen, bueno, pues el toro, el novillo, animal que se sacrificaba en el templo. Bueno, y por último está el Evangelio de Juan, que es representado por un águila. Por un águila que es la mirada dirigida al sol. El águila, sabéis que es pues el ave que vuela más alto en esa imagen nuestra, ¿no? No sé si será así literalmente, pero bueno, así la consideramos, ¿eh? Porque su evangelio, el Evangelio de Juan, se abre a la contemplación de Dios. Es el evangelio más contemplativo, el evangelio, digamos, teológicamente más elevado, que no se limita únicamente a narrar, ¿no? A narrar los hechos, sino a mirar el principio escondido. Por ejemplo, comienza el Evangelio de San Juan diciendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se había hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla. O sea, de este tenor, ¿no? Es el Evangelio de San Juan, así de contemplativo, que eleva su mirada a Dios, al misterio oculto. El Evangelio de San Juan sabemos que fue el último en ser escrito, y una de las características del Jesús que se muestra en el Evangelio de San Juan, pues es esta, ¿no? Que el Maestro nos conoce a cada uno de nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Dice Natanael: porque te he dicho que te he visto, has creído, antes de que nacieras yo ya te había visto, dice Juan 1:48. O sea, subraya San Juan que Jesús nos conoce por dentro. O Juan 2:25 dice: Jesús no necesitaba que le informasen de nadie, pues él conocía muy bien el interior del hombre, ¿no? Pues he aquí el águila que simboliza el Evangelio de San Juan, es el Dios que nos conoce interiormente, Dios que mira de lo alto, cuya mirada es penetrante. O sea, es la imagen, por lo tanto, el águila de el hombre que se eleva para contemplar a Dios, es un misterio oculto, pero también la imagen de Dios que desde arriba nos conoce, y nos conoce profundamente, interiormente. Bueno, pues he aquí las 4 imágenes que se llaman del tetramorfos, ¿no? De las 4 formas en las que en la buena nueva de Jesucristo se nos ha expresado, ¿no? La forma de los cuatro evangelios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.